Imagina una escena de combate en la que la ansiedad y la incertidumbre se combinan con el sonido de las espadas y los gritos de guerra. Por un lado, los judíos tenían miedo y eran incapaces de avanzar. A un lado, un hermoso Behemoth, conocido como Goliat, desafiaba a cualquiera que osara enfrentarse a él. Era enorme, medía más de 2,5 metros. Vestía una armadura que reflejaba el resplandor del sol y empuñaba armas que parecían insuperables. La naturaleza parece haber construido a Goliat para asustar e infundir pavor. Sin embargo, esta historia, a pesar de su concentración en Goliat, trata de algo más amplio. Se refiere a la audacia, la fe y, lo que es más importante, la convicción en algo que va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Al enfrentarse a este monstruo, ¿te has preguntado alguna vez cómo un joven como David podía tener alguna posibilidad? ¿Qué le llevó a enfrentarse a un adversario aparentemente abrumador? Estas preguntas van al corazón de la narración y revelan una importante lección. La fuerza no se encuentra necesariamente en quien parece ser el más fuerte. La historia de David y Goliat va más allá de la simple disputa entre dos personas. Muestra cómo la fe puede vencer al miedo y cómo Dios utiliza incluso a los más pequeños entre nosotros para lograr grandes cosas. Goliat destaca desde el principio como el rey filisteo, un luchador con habilidades inigualables que lleva peleando desde que era un niño. No solo se enfrentó a las fuerzas israelíes, sino que cuestionó al mismísimo Dios de Israel. Se burló durante 40 días, esperando que alguien fuera lo bastante osado como para resistirle. Goliat se puso una armadura de bronce que le cubría la cabeza y el pecho. Pesaba miles de siclos y blandía una lanza con un mango como de hilo de tejer. Le seguía otro luchador con un escudo, lo que le hacía casi inaccesible. Las descripciones de su altura y fuerza sugieren un individuo casi insuperable. Era exactamente la imagen que las tropas israelíes presenciaban cada día, encogidas de horror. En el otro bando, David, un joven pastor, estaba alejado de la batalla. Pastoreaba las ovejas de su padre en las montañas de Judá, aparentemente despreocupado por la ansiedad que invadía el campamento de los israelitas. Era el menor de 8 hermanos, por lo que no sirvió en el ejército. Sin embargo, todo cambió cuando su padre, Jesé, le encargó que llevara provisiones a sus hermanos mayores que luchaban en combate. Así que David asumió una tarea sencilla: llevar pan, queso y cereales. Cuando llegó al campamento, se sorprendió al ver a Goliat desafiando a todo el ejército de Israel. Cuando David llegó y escuchó las palabras del gigante, algo cambió en su interior. Consideró a Goliat no solo como un guerrero formidable y aterrador, sino también como alguien que profanaba el nombre del Dios vivo. Mientras las demás tropas se acobardaban, David marchaba adelante con confianza. Empezó a preguntar a los que le rodeaban: ¿qué hará el que venza a este filisteo y expulse esta vergüenza de Israel? Los soldados dijeron que el rey Saúl concedería grandes riquezas y la mano de su hija en matrimonio al guerrero que matara a Goliat. Sin embargo, la solución de David no pasaba por la recompensa que le ofrecían. Le horrorizaba el desprecio del adversario por el nombre de Dios. Cuando Saúl se enteró de que un joven pastor estaba preparado para enfrentarse a Goliat, llamó a David para que compareciera ante él. Saúl, perplejo, miró a David y le dijo: «Tú aún eres joven, pero David es guerrero desde su juventud». Pero David respondió con determinación: «Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, cada vez que venía un león o un oso y robaba un cordero, yo corría tras ellos, los atacaba y salvaba al cordero. Si me atacaba un león o un oso, me agarraba a sus barbas y lo aniquilaba. Y este filisteo incircunciso se contará entre ellos porque ha resistido a los ejércitos del Dios vivo». La fe de David no se basaba en su poder físico, sino en su convicción en Dios. Sabía que Dios lo protegería de nuevo, como lo había hecho en el pasado. Así que Saúl dejó que David se enfrentara a Goliat, pero intentó armarlo con su propia armadura. Sin embargo, la armadura del joven pastor era demasiado pesada para él, y no estaba acostumbrado a luchar en tales condiciones. En su lugar, David se quitó la armadura, cogió su bastón de pastor y escogió 5 piedras lisas de un arroyo. Cargó hacia el campo de batalla, armado con su honda,
preparado para enfrentarse al monstruo. Goliat se divirtió al ver llegar a David. «Soy un perro. ¿Por qué vienes a por mí con palos?», gritó despreciando al joven y maldiciéndole en nombre de sus dioses. Pero David replicó valientemente: «Tú me atacas con espada, lanza y jabalina, pero yo contraataco en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has ofendido. Hoy el Señor me encomendará su suerte, y yo lo venceré y le arrancaré la cabeza. Y entregaré los restos del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales salvajes, para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel». Algo espectacular ocurrió en ese mismo momento. Goliat llegó dispuesto a aplastar a David. Sin embargo, el joven pastor no se inmutó. Corrió hacia el monstruo, sacó una piedra de su mochila, la colocó en su honda y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra atravesó el cielo, golpeando a Goliat en la frente con tal precisión y fuerza que el gigante cayó al suelo, muerto. David, sin armas, cargó contra Goliat, agarró la espada del gigante y le cortó la cabeza. Como resultado, los filisteos, que antes habían confiado en las proezas de Goliat, quedaron abrumados por la desesperación. Ahora lleno de energía, el ejército israelita persiguió a los filisteos hasta las puertas de su ciudad, logrando una asombrosa victoria. Esta historia va más allá de la conquista física. Trata de la fe inquebrantable y de cómo la confianza en Dios puede impulsarnos a hacer lo imposible. David no se dejó intimidar por el tamaño o el poder del gigante. Comprendió que su auténtico poder procedía de Dios y que la fe era esencial para su cambio. Sin embargo, la aventura de David no termina aquí. Después de vencer a Goliat, David se estableció como una figura importante en Israel. Fue llevado ante Saúl y siguió ganándose la estima y la adoración del pueblo. Sin embargo, este triunfo marcaría el inicio de una serie de desafíos y persecuciones contra los que David tendría que luchar a lo largo de su vida. La narración demuestra claramente que, independientemente de la magnitud de la dificultad, con fe y determinación podemos vencer cualquier obstáculo. La batalla entre David y Goliat revela que el verdadero poder se deriva de la confianza en Dios y en sus promesas, no de las armas o la armadura. Se trata de un mensaje que ha perdurado a lo largo de los años, inspirando a millones de personas a enfrentarse a sus propios retos, seguros de que, con Dios de su lado, ellos también pueden prevalecer. Tras el increíble triunfo de David sobre Goliat, empezó a ocurrir algo significativo. El joven pastor, hasta entonces desconocido fuera de las colinas de Judá, se convirtió de repente en el centro de atención de Israel. La valentía y la fe de David en el campo de batalla lo elevaron rápidamente a la categoría de héroe. Sin embargo, esto plantea importantes cuestiones. ¿Qué ocurre cuando alguien de origen humilde adquiere prominencia en un reino? ¿Y cómo reaccionaría el rey Saúl, preocupado ya por su propio reino? El encuentro entre David y Saúl comenzó de forma positiva. Saúl permitió que David luchara contra Goliat y tras ver la victoria del gigante, el monarca admiró al joven. David fue llevado a la corte de Saúl y habitó entre los guerreros y consejeros del monarca. Al principio, el triunfo de David pareció solo fortalecer el reino de Israel, trayendo paz y armonía. Sin embargo, a medida que David seguía triunfando en todos sus actos, aumentaron las tensiones. Después de todo, ¿cómo respondería un rey si observara que un joven adquiría popularidad y respeto entre sus súbditos? Aunque Dios había elegido a Saúl como líder, este era consciente de que su autoridad estaba menguando. Ya había desafiado a Dios en innumerables ocasiones, y el profeta Samuel proclamó que Dios nombraría a otro para sustituirle. Saúl veía ahora a David como un posible oponente. Sin embargo, ignoraba que Samuel había consagrado en secreto a David como próximo gobernante de Israel. A pesar de su creciente reputación, David siguió siendo modesto y cortés con Saúl. Destacó en las batallas del ejército israelí y se ganó la confianza de sus tropas. David logró victorias y se ganó la admiración de todos los que encontraba a su paso. Las melodías que las mujeres israelitas cantaban por las calles eran un desafío para Saúl. Decían: Saúl aniquiló a miles, pero David aniquiló a 10,000. A pesar de parecer inofensivos para muchos, estos comentarios encendieron un fuego en el corazón del monarca. Saúl estaba consumido por los celos.
Veía a David como una amenaza directa a su reinado, y esta desconfianza se convirtió en ira y paranoia. Pero ¿por qué Saúl, un hombre que ya había demostrado su poder en innumerables combates, se dejó vencer por esta sensación? ¿Acaso temía la voluntad de Dios por encima de la competencia de David? La Biblia dice que Saúl intentó asesinar a David varias veces. Cuando David estaba tocando el arpa para calmar el agitado espíritu del monarca, Saúl arrojó su lanza contra el niño, con la intención de asesinarlo. Sin embargo, David escapó. A partir de ese momento, comenzó una larga persecución. La paranoia de Saúl le llevó a buscar a David como rival para el trono. Sin embargo, David no reaccionó. Escapó al desierto intentando evitar continuamente las trampas de Saúl, pero nunca se aventuró a desafiar al rey. Aunque David tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl, declinó, alegando que no tocaría al ungido del Señor. Aunque Saúl actuó de forma injusta y despiadada, sus acciones demuestran su enorme consideración por Dios y por el deber del rey. Una inquietud que surge es por qué David, que ya había sido ungido como futuro gobernante, no aprovechó la oportunidad para poner fin a la persecución. ¿Qué le impidió ocupar el trono por la fuerza, como habrían hecho muchos otros en circunstancias similares? La respuesta reside en la fe inquebrantable de David en Dios. Estaba seguro de que, en el momento oportuno, Dios lo colocaría en el trono de Israel, sin que él mismo tuviera que tomar el poder. La paciencia de David y su confianza en el plan de Dios lo distinguen de muchos otros líderes históricos. A pesar de estar huyendo, David fue capaz de reclutar una compañía de hombres dedicados, muchos de los cuales huían de Saúl o estaban condenados al ostracismo de alguna manera. Estos guerreros constituyeron la columna vertebral de su ejército y juntos atravesaron el desierto, tratando continuamente de evitar los ataques del monarca. Durante este tiempo, David también tomó decisiones clave que darían forma a su futuro como líder. En una de las escenas más memorables, David tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl en una cueva, aprovechando la debilidad del monarca. Los hombres que se le unieron en la clandestinidad aconsejaron a David que aprovechara la oportunidad. Estaban persuadidos de que ahora era el mejor momento para detener la cacería. En lugar de asaltar, David arrancó un trozo del manto de Saúl y se dirigió a él desde la distancia, exhibiendo el fragmento de tela como prueba de que había tenido la oportunidad de matar al monarca, pero había decidido no hacerlo. Esta acción tuvo un efecto tremendo en Saúl. En ese momento, comprendió que David era más equitativo y humano que él, y le pidió que no destruyera a sus descendientes cuando ascendiera al reino. David cumplió su palabra a Saúl, mostrando una vez más su integridad. Sin embargo, incluso durante este pequeño respiro, la persecución continuó. Pero, ¿qué motivó a David a actuar con tanta bondad, incluso frente a un gobernante que lo quería muerto? Esta pregunta ilustra tanto la personalidad de David como su fe en algo más grande. Estaba seguro de que no necesitaba recurrir a la violencia ni a la traición para llegar al trono, porque confiaba en que Dios lo llevaría allí de igual manera. Comprendió que el verdadero poder provenía de la entrega a Dios y no del uso de la espada. Mientras tanto, David conoció a Mical, la hija de Saúl, y se hizo íntimo amigo de Jonatán, el hijo del monarca. El vínculo entre David y Jonatán es uno de los más poderosos que se mencionan en la Biblia. Aunque Jonatán era el sucesor legítimo del reino, reconoció a David como el elegido de Dios, y en lugar de considerarlo un rival, se convirtió en su devoto aliado. Este vínculo ejemplifica el compromiso y el afecto fraternal, demostrando que las verdaderas relaciones pueden surgir incluso en medio de la contienda. El contraste entre la rabia de Saúl y el cariño de Jonatán hacia David nos lleva a considerar qué es lo que realmente define a un líder. ¿Destaca por su fuerza y su poder? ¿Es el poder de amar, perdonar y confiar en algo más grande que uno mismo? Estas son las preguntas que seguiremos estudiando a medida que nos acerquemos al final de esta historia. Después de este periodo de evasión y persecución, Saúl se encontró en una situación precaria. Los filisteos, sus enemigos, habían vuelto a invadir Israel, y él era consciente de que su poder estaba menguando. El profeta Samuel, que había instruido anteriormente a Saúl, había muerto, dejándole sin consejo celestial.
Trató de hablar con Dios, pero no obtuvo respuesta. Desesperado, el monarca cometió uno de sus peores errores. Pidió a un hechicero que invocara al fantasma de Samuel para averiguar qué le había ocurrido durante la batalla contra los filisteos. La desesperada decisión de Saúl no le concedió la tranquilidad que deseaba. El alma de Samuel se presentó para advertirle que su fin estaba cerca, que él y sus hijos morirían en la batalla contra los filisteos y que David sucedería en el reino. Así, el relato comienza a avanzar hacia su final. La siguiente parte de este drama verá el fin del gobierno de Saúl, el ascenso de David al trono y el cumplimiento de una profecía largamente esperada. Sin embargo, con este cambio de poder llegan nuevos retos. ¿Cómo afrontará David las responsabilidades de ser rey? ¿Será capaz de mantener la confianza y la honestidad que le han definido hasta ahora? El viaje de Saúl estaba llegando a su fin. Estaba acorralado por los filisteos y se enfrentaba a la batalla definitiva, que no podía ganar. Desesperado y sin intervención sobrenatural, el monarca vio acercarse su perdición. Como Samuel predijo, tanto él como sus hijos morirían en este conflicto. Esto fue precisamente lo que ocurrió. Durante la batalla del monte Gilboa, los filisteos rodearon al ejército de Israel. Jonatán, el mejor amigo de David y descendiente de Saúl, murió en la batalla junto a sus hermanos. Saúl, dándose cuenta de que no le quedaba otra alternativa, se aferró a su propia espada para evitar ser capturado por sus enemigos. La muerte de Saúl marcó el final de un período sombrío para Israel. Sin liderazgo, el reino era vulnerable a la inestabilidad, que podría haberse producido fácilmente. Al mismo tiempo, esta tragedia preparó el camino para que se cumpliera la promesa divina. David, que había estado oculto y había vivido en la sombra durante tanto tiempo, estaba ahora preparado para ocupar su trono. Tras la muerte de Saúl, los líderes de Judá se reunieron para ungir a David como gobernante de la tribu. Este fue el primer paso hacia el cumplimiento de la promesa de Samuel de muchos años atrás. Sin embargo, el camino de David hasta convertirse en rey de Israel aún se vería empañado por dificultades. Isboset, descendiente de Saúl, fue nombrado gobernante de las demás tribus de Israel, lo que desencadenó una guerra civil entre los seguidores de David y los restos de la familia de Saúl. Durante años, esta división interna separó al reino, pero David siguió comprometido con su religión y su misión. ¿Te has preguntado alguna vez qué hizo que David se mantuviera tan firme ante tantos conflictos? ¿Por qué nunca se rindió, incluso cuando su destino parecía lejano? La solución está en su firme confianza en el plan de Dios para él. David estaba seguro de que, a pesar de los obstáculos y las dificultades, el plan de Dios se llevaría a cabo en el momento oportuno. Esta creencia le guiaba en cada acción que emprendía. Con el tiempo el poder de David se expandió, mientras que la familia de Saúl se debilitaba. Isboset fue cruelmente asesinado por sus guerreros, y finalmente las tribus de Israel se unieron para abrazar a David como su gobernante. A la edad de 30 años, David subió al trono de todo Israel, cumpliendo la promesa de Dios. Su mandato comenzó con una serie de victorias y conquistas militares. Hizo de Jerusalén la sede de la monarquía y trasladó allí el Arca de la Alianza, subrayando el papel de Dios en su gobierno. Sin duda, David era un excelente luchador y un táctico excepcional. Sin embargo, lo que realmente lo diferenciaba como líder era su devoción a Dios. No lo consiguió solo con la fuerza y la sabiduría humanas, sino también con una genuina reverencia y humildad hacia Dios. Cuando David cometía un error, como el pecado con Betsabé, no dudaba en buscar honestamente el perdón de Dios. Esto demuestra que ni siquiera los líderes y héroes religiosos más asombrosos son intachables. Lo que hace falta es la voluntad de reconocer sus faltas, pedir perdón y seguir adelante con la ayuda de Dios. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de la trayectoria de David? Su vida estuvo marcada por altibajos, victorias y derrotas, momentos de gloria y de profundo dolor. Sin embargo, nunca renunció a su fe y a su confianza en Dios. El camino de David revela que, a pesar de los problemas que experimentamos, Dios tiene un plan para nuestras vidas. El plan puede parecer lejano o incluso irrealizable a veces, pero si permanecemos fieles, se hará realidad. David también demuestra la necesidad de tener paciencia.
Fue consagrado monarca durante varios años antes de subir al trono. Durante todo ese tiempo tuvo la opción de hacerse con el poder por la fuerza, pero decidió esperar el momento de Dios. Esta lección es especialmente relevante hoy en día, cuando normalmente queremos que las cosas sucedan rápida e inmediatamente. La experiencia de David demuestra que los mejores acontecimientos ocurren en el momento oportuno, y que creer en el plan de Dios es siempre la elección correcta. Otra lección sorprendente es sobre la humildad. Incluso después de convertirse en rey y ascender a la cima de la autoridad, David nunca olvidó sus modestos comienzos como pastor. Mandaba con alma de siervo, deseando constantemente hacer la voluntad de Dios. La sencillez de David le granjeó una gran reputación como líder. Sirve como recordatorio de que el verdadero poder y la influencia provienen de servir a la gente en lugar de controlarla. David gobernó Israel durante 40 años, expandió el territorio, mejoró sus fortificaciones y, lo que es más importante, mantuvo el énfasis de Israel en Dios. A pesar de sus riquezas, David experimentó desafíos personales. Su propia familia fue escenario de tragedias y desavenencias. Absalón, su hijo, se sublevó contra él e intentó robarle el reino por la fuerza. Este fue uno de los momentos más difíciles de la vida de David, que tuvo que abandonar Jerusalén para salvar su vida. Sin embargo, David volvió a depositar su confianza en Dios, que culminó con la derrota de la revuelta de Absalón. Esta historia de traición en su propia familia sirve para recordarnos que, a pesar de estar en el centro del plan de Dios, nos enfrentamos a desafíos. Sin embargo, al igual que David, podemos superarlos si ponemos nuestra confianza en Dios. Cuando David se acercaba al final de su vida, se dio cuenta de todo lo que Dios había hecho por él y por el pueblo de Israel. No era intachable, pero su fe y su empuje lo elevaron a las filas de los más grandes gobernantes de Israel y lo convirtieron en un hombre conforme al corazón de Dios. Su legado incluía no solo victorias militares y dominio geográfico, sino también una relación estrecha y profunda con el Creador. La experiencia de David nos inspira a vivir con valentía, fe y sencillez. Nos recuerda que Dios controla todas las circunstancias. Si nos aferramos a su palabra, Él nos guiará a través de todas las dificultades de la vida. Así concluye nuestro increíble recorrido por la vida de David. Si te ha inspirado esta historia de fe, valentía y perseverancia, déjanos un comentario a continuación. Nos anima a seguir ofreciéndote historias como esta. Comparte este video con tus seres queridos para que más personas puedan beneficiarse de esta poderosa lección de vida. Por supuesto, suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Hasta luego.